La adoración viene de lo más profundo de tu corazón, viene del interior, no viene del exterior. Cuando uno oye la típica frase, vamos para la iglesia a adorar al Señor. Es típico, ¿verdad? Es totalmente típico. Uno se pone a pensar, sí. uno se pone a pensar y uno dice, espérate, usted está implicando de que usted no lleva adorando a Dios y usted le va a adorar a Dios porque va a llegar a la iglesia. La adoración no está limitada, por eso es que dice que es en espíritu. Templo adorar a Dios. ¿Y qué pasó en tu casa? ¿O qué pasó en el trabajo? ¿O qué pasó en donde tú estabas metido? Que no estabas adorando a Dios, que tiene que ser en la iglesia nada más. Crisis internas con las personas porque ellos dicen, ¿cómo es posible que tú estuviste en el culto adorando a Dios y afuera dejas de vivir lo que tú demostraste en el culto? Porque se confundieron pensando que lo que hay en el culto o lo que se mostró en el culto fue la verdadera adoración de la persona. Y no es así. De la adoración no estamos hablando de un estilo, ni una forma, ni una canción, ni un gritar, ni un bajar la voz, sino que estamos hablando de una forma de vivir. Esa es mi verdadera adoración. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Esto es Radio Camino al Cumplimiento con el hermano Reinaldo Collazo y a mi izquierda está nuestro hermano Jonathan Castro. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén. Hoy estaremos dando otra conversación más poderosa y esperamos que sea de bendición para ustedes y que se gocen de manera especial. También quiero agregar a todas estas personas que se suscriban, siga dándole like, sigan compartiendo nuestros videos y damos las gracias también por el apoyo maravilloso que hemos tenido. Aquí tenemos a nuestro hermano Jonathan Castro. ¿Cómo usted está? Amén, nos sentimos bastante bien, nos sentimos bastante agradecidos de poder estar aquí, compartir, ¿verdad? Otro día más, ¿verdad? Otra conversación más que yo sé que va a ser de mucha bendición y yo sé que va a ser de gran ayuda a ver a muchas personas en cuestiones del tema que queremos tocar, que es acerca, Reinaldo, de qué es la adoración. Y yo sé que es un punto bastante interesante, que es el que hoy queremos conversar. Cuando uno va rapiditamente a la Biblia, en el libro de Juan, podemos observar en el capítulo 4, versículo 23 al 24, hay un escenario que yo sé que vamos a tocar más adelante, que es acerca de la mujer samaritana y de Jesús, y comienzan a hablar acerca de la adoración. Pero, Rey, mirando un poquito más a la Biblia antes de entrar a ese verso, el tema de la adoración o lo que conlleva la adoración a través de la Biblia es uno de los temas más fascinantes que hemos podido encontrar a través de la palabra del Señor. O sea, cuando hablamos de la adoración, estamos hablando de la respuesta de la creación ante su creador. En pocas palabras, es donde la humanidad, donde lo que Dios crea, le está respondiendo y mostrándole a Dios exactamente su amor y su fidelidad. Y es bien interesante ver cómo cada una de las cosas que Dios crea tiene su función y específicamente mediante ellas adoran al Señor. Estamos hablando de los árboles, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del agua y específicamente el ser humano. Y viendo toda esa unión, todo lo que Dios hizo desde un principio para que pudiese adorarle, ya que ese es el diseño de cada uno de nosotros, todo lo que rompe esa adoración que pudimos ver en el principio se derrumba a causa del pecado y podemos darnos de cuenta que gracias a Cristo podemos tener esa redención, podemos tener esa libertad y podemos llevar la función de nuestro diseño, que es adorar a Dios con toda plenitud a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Y gloria, Rey, le damos a Dios porque sabemos que donde está el Espíritu del Señor, allí debe de haber libertad. Y eso es lo que cada uno de nosotros mostramos adoración a nuestro Dios por lo que ya Jesucristo nos pudo, mejor dicho, nos hizo para que así nosotros pudiéramos adorar y glorificar así como fuimos diseñados, Reinaldo. Gloria a Dios. Tú sabes que, Jonathan, es importante que aprendamos, gloria a Dios, lo que es la adoración, lo que es verdadero, de dónde viene y cómo lo hacemos. Por eso es que es de gran importancia social que la adoración brinde al grupo y a sus miembros un sentido de las cualidades perdurables de la vida, la esperanza del futuro dudoso y un sentido de bienestar y salud en medio de las pruebas, enfermedades y peligro. Ahora, cuando entendemos la importancia de estas cosas, debemos entender también
¿Qué es lo que produce la adoración de Dios? ¿Qué produce en nosotros? La adoración nos recuerda que nuestros problemas no es tan grande como nosotros lo vemos, Jonathan. La adoración nos permite mantener un espíritu de agradecimiento. Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza y alabarle y bendecir su nombre. Eso quiere decir que los atrios es fuera de la iglesia, en donde está establecida la iglesia, y desde un principio tú tienes que empezar ya dándole, desde que está más, si es necesario, desde nuestro hogar. Ahora, hay unas características que nos identifican como adoradores de Dios. ¿Cuáles son estas características de un adorador? La honestidad, lealtad, compromiso total, no a medias, dice compromiso total y ninguna reserva. Dice, eso es un corazón sincero. Dios quiere que los adoradores tengan un corazón sincero, nada de hipocresía ni de actos religiosos. Él quiere unos corazones sinceros y leales. Tú ves que ya Él nos está estudiando interiormente, está buscando tu corazón. Por eso es que a ti yo te puedo engañar, Jonathan, pero a Dios nadie lo engaña porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Y es interesante que cuando hablamos el tema de la adoración en el Antiguo Testamento, así como el Nuevo, y es como Rey nos decía, que en los atrios, ya que el pueblo de Israel con el templo y la atracción que ellos tenían, ya que venía siendo el deseo de Dios de que el pueblo pudiera adorar a Dios acercándose al Señor, buscando de Dios. Y esa adoración mostrada ante ellos, podemos verlo en el servicio religioso, de que ellos tenían que llegar con los atrios, tenían que presentar su sacrificio, y esa era la forma de cómo ellos mostraban su adoración al Señor, dentro de muchas otras, pero venía siendo el énfasis de la adoración. Cuando uno mira y estudia los términos acerca de la adoración en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podemos ver que siempre hay tres cosas que conectan a la adoración o se muestran en la adoración a través del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y eso lo vemos en tres palabras. Primero, en lo que es inclinarse o postrarse. En aquellos tiempos era común de que siempre en la adoración tenía que ver con un estilo de posiciones, unas posiciones, sea arrodillado, sea de pie. Habían ciertas maneras de cómo las personas tendían a mostrar su adoración. Otro de los términos también era mostrando reverencia, mostrando honra, mostrando en este caso el término de respeto ante Dios, y eso también hablaba de la adoración. Y por último era el servicio. El servicio corría un papel bastante interesante, porque Dios no tan solo esperaba de que el pueblo pudiera saber cómo ponerse o saber mostrar integridad en los lugares donde iba, pero también lo que Dios buscaba en la adoración era un tipo de vida de servicio, de compromiso y de entrega, así como Dios lo esperaba. Pero hay algo, Rey, que hay que hacer la salvedad, y es que cuando hablamos de adorar a Dios y cuando hablamos de adoración, tenemos que separar la diferencia de la alabanza y la adoración. Hay que entender que la adoración no es lo mismo que las alabanzas. Cuando uno habla de la palabra alabanzas, hay que entender que las alabanzas en sí viene siendo el término de bendecir, viene siendo el término, disculpe, de darle gracias, o en este caso exaltar una cosa. Es como yo por así decirlo, ver a Reinaldo y decir: Reinaldo, me gusta tu camisa se ve brutal. Eso es una alabanza que yo le estoy dando a Reinaldo, porque estoy reconociendo y estoy de una u otra manera bendiciendo, o así decir, exaltando lo que Reinaldo tiene o me está demostrando. La alabanza es interesante, Rey, porque la alabanza es para todo el mundo, y lo podemos ver en el Salmo 150, donde el versículo 6, donde dice que todo lo que respire alabe a Jehová, o alabe al Señor. Y es impresionante, porque ahí es donde todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede alabar al Señor, todo el mundo puede venir y mostrarle esa gratitud ante Dios, decirle: wow, Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres majestuoso. Y eso es lo que día tras día
como creyentes en el Señor, como adoradores que fuimos diseñados, mostramos alabanza. Pero hay que entender que cuando hablamos de adoración es totalmente diferente porque no todo el mundo es adorador. No todo el mundo emplea ese carácter de adorador y eso es lo que vamos a ver a través de la Biblia, de cómo la adoración viene siendo algo mucho más profundo de lo que a veces suele verse en las congregaciones o suele verse a través de las personas. Hay veces que las personas están confundiendo la idea de que por cuanto ellos alaban en la iglesia, piensan que están adorando al Señor, no entendiendo que tu adoración está hablando de algo mucho más allá, que es lo que queremos tocar acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero es impresionante, Rey, que cuando miramos hay que hacer esa diferencia, y es que la alabanza viene siendo la mostración de gracia, de exaltación y de bendición, pero la adoración viene siendo una entrega mucho más profunda, que es lo que explica en Juan, que ahí es donde vamos en Juan capítulo 4. Pero hay que entender y comprender el caso que estamos viviendo hoy en día, y es tratar de resolver la situación de la adoración en la congregación. Por ejemplo, hay que resolver las preguntas de que qué la iglesia ve o qué es la observación que la iglesia tiene cuando se trata de adorar al Señor. ¿Sabe qué es la idea? ¿Cuál es la idea que las personas tienen cuando piensan acerca de la adoración en la iglesia? Y yo creo que eso debe de estar en la mente de cada cristiano cuando mira a la iglesia y mira la adoración hoy en día dentro de la iglesia. Y uno tiene que darse de cuenta que tristemente es el caso de conseguir que hay un problema en la adoración dentro de la iglesia, porque hay unos ciertos ideales y unas ciertas estructuras que se están creando que no necesariamente van a hablar de tu adoración, posiblemente están hablando de tus métodos para expresar la adoración. Cuando explicamos, para pasarle a Reinaldo, cuando explicamos la cuestión de la adoración en la congregación, es como si fuera una expresión del corazón que usted le demuestra a Dios a través de la relación que ya usted tiene con Dios. Y esa relación que ya tú tienes con Dios, tú la demuestras a través de medios o expresiones que tú le das. Eso se puede ver a través de los cánticos, se puede ver a través de tú levantar tus manos, se puede ver a través de tus labios cuando usted levanta su voz o cuando de una u otra forma usted está en meditación. Eso es mostrar, esas son expresiones de tu adoración. Pero tenemos que darnos de cuenta en sí, o la pregunta debería de ser dentro de la iglesia, Rey, ¿qué realmente es la adoración? ¿Qué realmente es adorar a Dios y qué realmente es la esencia y la estructura de la adoración a Dios? Y por eso es que hay que comprender la situación de lo que fue la mujer samaritana y Jesús. Vamos a esos versículos rapidito. Cuando uno entra al libro de Juan capítulo 4, versículos 20 al 22, y vamos a leerlo con calma para entrar en la adoración de la congregación. Dice rapidito, Juan 4, 20 al 22 dice así: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Para tener un poquito de contexto, sabemos que la mujer samaritana fue al estanque, fue a buscar al pozo, mejor dicho, fue a buscar en el pozo. Jesús está allí, le pide agua y Jesús monta una conversación interesante con ella, mostrándole de que Él es el agua de vida y ella no tiene necesidad de buscar agua en ese estanque, pero para suplir su necesidad espiritual. Pero dentro de toda la conversación, Jesús le explica y le habla de cosas que nadie sabe. Ella lo identifica como profeta y dice, oye, parece que usted es profeta, y ella entra en la conversación de la adoración. Y mira cómo ella comienza la conversación. Ella comienza diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes vienen diciendo que hay que adorar en Jerusalén. Si tú miras la estructura de la adoración hoy en día en la iglesia, se está buscando acertar cuál de las adoraciones son más verdaderas. En pocas palabras, si usted va a las congregaciones, ¿qué es lo que dicen? Bueno, hermano, usted tiene que gritar para adorar a Dios, tiene que mostrar gritos, tienes que gritar. Hay otras congregaciones que te van a decir lo diferente, tienes que bajar la voz, tienes que ser un poquito más cuerdo, tienes que calmarte, y aclarando de que todos tenemos que tener en cuenta que en la iglesia siempre va a haber un orden y una decencia, pero siempre están buscando, por ejemplo, una estructura, cuál es la canción que se debe de cantar, qué tipo de ritmo se debe de tocar, o qué tipo, o en qué tipo de lugar lo debo de hacer. Y es eso que la mujer samaritana, Rey, está buscando para resolverlo. Y aquí es donde entramos con el problema de la adoración dentro de la congregación. Amén. Tú mencionaste algo bien importante, Jonathan, y es que eh,
Hay acciones en las cuales muchas personas piensan porque lo hacen de esa manera, y estoy hablando acciones externamente, lo están haciendo perfectamente. Si lo hago de esta manera, lo estoy haciendo bien. Si lo hago de esta manera, hablo externamente. Ahora, debemos entender que la adoración viene de lo más profundo de tu corazón, viene del interior, no viene del exterior, sino del interior. Por eso es que debido a que las acciones externas son secundarias en la adoración cristiana, y cuando hablo secundarias no quiere decir que no es importante, sino que es secundaria. ¿Tú me entiendes? Porque ahora mismo muchas personas critican, perdonando la expresión, que si ahora mismo yo estoy en una adoración cabizbajo y estoy dentro de mí adorando al Señor, no lo estoy haciendo bien porque no estoy gritando, porque no estoy enseñando movimientos. Los movimientos y todas estas cosas externas son secundarias en la adoración. Todo viene de adentro, viene del espíritu, de lo más profundo de ti primeramente. ¿Ves? No existe ninguna regla con el respecto si debemos adorar sentados, parados, postrarnos, en estar en silencio o cantar alabanzas o esta palabra es fuerte, heteroeamente cuando adoramos corporativamente. ¿Ves? Estas cosas deben decirse basándose en la naturaleza de la congregación. Lo más importante es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, en nuestros corazones y en nuestra mente. Así es que se empieza primero. Porque mucha gente piensa que cuando ve a alguien postrado externamente y lo ves llorando, pero tú conoces su corazón si lo está haciendo de verdad. Tú conoces su mente si lo está haciendo correctamente. Porque yo ahora mismo estoy hablando contigo y yo te puedo engañar por lo que yo te estoy diciendo. Yo amo a Dios con todo mi corazón, bla, 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 bla. Pero mi interior verdaderamente lo está haciendo correctamente. Mi interior está adorando a Dios como es debido. Exacto. En espíritu y en verdad. ¿Y qué hace el espíritu? Ayudarte a hacerlo. El espíritu identifica si tú lo estás haciendo verdaderamente. Por eso cuando tú lo estás haciendo verdaderamente, el espíritu te ayuda a gemir a Dios. Ahora, póngase usted a pensar, ¿lo estaré haciendo bien? Si estoy adorando en voz y en cuello, pero mi corazón y mi mente no están conectados, ¿por qué entonces Dios no se está manifestando? Hágase todas esas preguntas, son preguntas que usted mismo se puede contestar a través de la Biblia. Usted busca, usted escudriña y usted va a aprender a hacer las cosas correctamente, como dice la palabra. ¿Tú sabes cuál es el problema que tenemos muchos de los cristianos, Jonathan? Que cuando vemos a alguien adorando en voz y en cuello y se ve bien, yo quiero imitarlo. Pero no buscan ser originales, porque es que todo el mundo no adora igual. Tú podrás adorar en voz y en cuello, mente y en corazón, y amén. Ahora, yo en mi interior lo estoy haciendo y no va a haber ninguna diferencia porque lo estoy haciendo como es debido, como con el corazón y mi mente, Jonathan. Exacto. Mira qué interesante, Rey, que el caso, cuando miramos el caso de la mujer samaritana y el caso de Jesús, era específicamente que ella estaba tratando de resolver la situación de cómo se debía de adorar. Y ella estaba buscando específicamente, por así decirlo, un lugar. Y esto lo podemos ver en nuestros días, cuando uno oye la típica frase, vamos para la iglesia a adorar al Señor. Es típico, ¿verdad? Es sí. Totalmente típico. Uno se pone a pensar, sí. uno se pone a pensar y uno dice, espérate, usted está implicando de que usted no lleva adorando a Dios y usted le va a adorar a Dios porque va a llegar a la iglesia. El caso de Rey, como Rey lo está diciendo, es interesante porque también pasa la misma situación al no comprender de que la adoración, y eso lo vamos a ver más adelante, no está limitada. Por eso es que dice que es en espíritu. No está limitada, en pocas palabras, a ningún lugar. Y esto lo vemos dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Hermano, tienes que adorar a Dios, porque así es que se demuestra que se alaba a Dios. No, eso no es adorar a Dios. Eso es un medio de cómo yo expreso mi adoración. Van a haber gente que su medio va a ser gritar. Y hay que hacer diferencia porque hay gente que grita y hay gente que alza su voz, pero hay gente que hace bullicio. Hay gente que hace bullicio, tú sabes lo que hace. Lo que suele hacer es gritar desenfrenadamente, pero sin ningún sentido. Y esto sucede dentro de la iglesia bastante cuando se trata de usar la adoración como si fuera un tipo de bullicio. ¿Cómo? Eso es alaba. Ese término, la forma de cómo estamos usando ese término, es simplemente para darle una cierta impresión de que lo que se dijo es para ti.
alaba, glorifica a Dios. Ahora es que, ¿sabes? Son términos que se utilizan en la supuesta adoración dentro de la iglesia, que simplemente son bullicios de la gente entrando para simplemente, vamos a decir, aprobar o motivar a la gente a una supuesta adoración. Y yo le tengo respuesta a eso, porque hay que comprender. Un verdadero adorador no depende de los medios externos. Un verdadero adorador no depende, por ejemplo, ni de la música. Él no depende de quién está tomando la parte. Él no depende de quién está entrando en la iglesia. Él está tan entregado a la adoración que él no está situado en eso. Tú sabes lo que sucede en toda la iglesia, que ha hecho convertir la adoración por los medios. La gente adora si hay música. La gente adora si todos estamos gritando. La gente adora si la gente, posiblemente si hay gente en la iglesia o no hay gente en la iglesia. Porque ellos han hecho ver que la adoración depende o está situada en los medios que ellos dependen. Y esto puede ser en la música, esto puede ser en quien grita y no grita, esto puede ser en el predicador, esto puede ser en el pastor. Y no entendemos que triste y llanamente tu adoración es como está pasando con la mujer samaritana. Ella está buscando, por eso es que le está diciendo en dónde se supone que se adore, en dónde se supone que yo debo de estar adorando. Porque ella está buscando cómo ella puede adorar correctamente, y lo mismo pasa en la iglesia. Es porque ella estaba enfocada en los medios, y hay que comprender, y vamos a hacer la diferencia. Cuando hablamos del templo, adorar en el templo, habían unas estructuras de cómo se adoraba. Tenías que traerle el sacrificio, tenía que ser limpio, tenía que ser purificado, y el que ofrecía el sacrificio tenían que ser los hombres, específicamente con los sacerdotes. Cuando hablamos de adorar en el monte, la función es totalmente distinta. Vemos que hay dos lados de adoración. Está el lado de adorar en el monte y está el lado de adorar en el templo. Literalmente lo mismo cuando sucede, cuando encontramos dos grupos de personas frustradas porque están dependiendo de sus estilos de adoración. Si tú adoras bajito, ¿qué yo voy a hacer? Pues tú estás apagado. Tú estás apagado porque tú no adoras a Dios así ni que fogoso. Pero también está el otro bando que si tú adoras gritado, esto es un desordenado. Este viene a la iglesia a desordenarse. Mira que el garete está en la iglesia. Porque estamos buscando dos estructuras de estilo dependiendo de que los medios son adoraciones. Y no entendemos que la adoración, como Rey nos decía, es la profundidad del corazón al mostrarse en espíritu y en verdad. Ahí es donde está la clave de nuestra adoración. No está en el lugar, no está en el monte, no está en el templo. ¿Saben? No está dependiendo de una canción. Por eso es que, y con todo el respeto de las personas, por eso es que ellos piensan que cantar una canción es adorar a Dios. Eso no es adorar a Dios. Cantar una canción, estás cantando una canción, gloria a Dios. Cantarte la canción. ¿Sabes? Hay gente que piensa que adorar a Dios es gritar en la iglesia. No, pero gloria a Dios, metiste mano en la iglesia, pero eso no es adorar a Dios. Eso es simplemente un medio que estás expresando tu adoración. Totalmente diferente a pensar que esa es tu adoración. Por eso es que a veces tenemos crisis internas con las personas, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que tú estuviste en el culto adorando a Dios y afuera dejas de vivir lo que tú demostraste en el culto? Porque se confundieron pensando que lo que hay en el culto o lo que se mostró en el culto fue la verdadera adoración de la persona. Y no es así. Esa no es su verdadera adoración. Eso es algo que tú y yo hacemos continuamente. Mejor dicho, en vez de yo decir, hermano, vamos a adorar al culto, ¿tú sabes lo que podemos decir, Rey? Bueno, hermano, vamos a continuar adorando en el culto. ¿Sabes por qué? Porque toda mi vida es adoración. Si yo vuelvo a la adoración en un evento, si yo vuelvo a la adoración en un tipo de evento, solamente mi adoración va a ser un evento, un culto, un día. O por ejemplo, tantas horas en el culto, ahí es donde yo estoy adorando, ahí es donde mi verdadera adoración se está revelando. No, la adoración no es un evento, la adoración es vida. Es un estilo de vida que yo demuestro. Y eso es lo que ha hecho la adoración en convertirla en simplemente en medio, como tú decías, Rey. Pues si yo bajo la voz así, pues yo dejé de adorar. No, tú no dejaste de adorar. Tú estás mostrando un tipo de adoración que es de esa es tu manera ahora mismo. Pero eso no te está limitando de que usted no adora o adora a Dios, sino que simplemente ese es tu medio al momento, y ese era el medio de la mujer samaritana. ¿Cuál era el medio? El monte. ¿Sabe lo que Jesús le dice? Mira lo que Jesús le dice en el versículo 21 para pasarle a Rey. Mira lo que le dice. Le dice,
el versículo 20 dice exactamente de que los padres adoraron en el monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, pero mira lo que dice el 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús no está negando la verdadera adoración, no está negando la adoración ni de la samaritana, ni está negando la adoración de Jerusalén. Le está diciendo, en ninguno de esos lugares me van a adorar ustedes. Estése tranquilo que en ninguno de esos dos lugares. Le está diciendo, sea que grites o no grites, me vas a adorar. Esté tranquilo. O sea, no te estás limitando a adorar a Dios, sino que él te está diciendo, todavía el énfasis de la adoración va a seguir ahí. Y ahí es donde debe de estar el enfoque de nosotros cuando observamos o decimos, Rey, ¿cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración es gritar, es hacer bullicio, es decirle a la gente, alaba, alaba. Eso es adorar a Dios. Eso es realmente, eso es lo que se motiva a la gente a adorar. ¿Qué es adorar a Dios? Yo tengo que recibir algo de Dios porque cuando yo lo adoro, yo quiero provocar. ¿Tú crees que eso es adorar a Dios? Y eso es lo que vamos a indagar un poquito más adelante. Pero eso es lo que debemos de tener en cuenta cuando miramos el tema de la cuestión de la adoración. Amén. Cuando entendemos y profundizamos la palabra, que es vida, entendemos de qué manera podemos adorar. Mira, la adoración, esto es lo que debemos entender, hermano. Y es que usted entienda que la adoración es una actitud del espíritu, no del cuerpo. Porque este cuerpo cayó en pecado. ¿Me entiendes? Este cuerpo va para ¿dónde? Para la tierra. ¿Qué es lo que va a ser condenado? El alma. El espíritu sube a Dios. So, usted debe entender que la adoración es una actitud del espíritu. Debido a que es una acción interna e individual, los cristianos adoran constantemente los 7 días de la semana. Como explicaba nuestro hermano Jonathan, vamos para el templo a adorar a Dios. ¿Y qué pasó en tu casa? ¿O qué pasó en el trabajo? ¿O qué pasó en donde tú estabas metido? Que no estabas adorando a Dios, que tiene que ser en la iglesia nada más. No, nuestro hermano Jonathan nos explicó que es un estilo de vida. So, si es un estilo de vida, eso tiene que ser diariamente, cada minuto, cada segundo de su vida. Pero entienda que empieza con una actitud interna del espíritu. Cuando los cristianos se reúnen formalmente en un culto, el énfasis aún debe estar en adorar individualmente. Yo puedo ir con mi hermano Jonathan, gloria a Dios, a la iglesia y estamos congregados, amén, como familia. Pero mi adoración tiene que ser individualmente a Dios. Yo vine a darle a Dios todo. Y no simplemente aquí, sino cuando me vaya, cuando salga, donde vaya a comer, en casa. En todo lugar que me pare. ¿Verdad? Es individualmente el Señor. Aún como parte de una congregación, cada participante debe estar consciente de que esta adoración a Dios es un plano individual. Por eso es que habla que la salvación es individual. Porque individualmente, como explicábamos ahorita, mi adoración interna, pues hace que yo, Señor, con la voz bien bajita. Y pasa a nuestro hermano Jonathan que le gusta, tú sabes, como dice, gritar. Ah, este no está en Dios, mira, está ahí adorando a Dios bajito. Pero es que no lo hacemos igualmente. Es diferente la humillación de cada persona. Tú sabes. Y porque lo estoy haciendo bajito no me estoy gozando. Y ahí es cuando viene el confundir a las personas. ¿Ves? Por eso es que es necesario que usted practique, busque y lea. Porque esas cosas me confunden a las personas. Ay, Señor, porque yo no estoy gritando, no te estoy adorando de corazón. Será verdad. Pero no es así, hermano. Cada naturaleza de la persona es diferente. Mira, la naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera. Por eso es que tú ves que algunas personas cuando están en el bullicio, como tú dices, gritando como si fuera una adoración verdadera, tú le pasas por el lado y los tocas un poquito, chacho, te salen a comer. Porque el que está en una adoración verdadera y en el espíritu sabe que si te tropezó, síguelo, no te preocupes, vamos a seguir adorando. Pero tú vienes y los tocas. Dejaron hasta de hablar lenguas y hasta de zapatear. Yo que estaba entregado y tú que me tocaste. Y ¿tú me entiendes? Por eso es que empieza desde adentro hacia afuera. Cuando tú en tu interior empieces a conectarte con tu espíritu y con el Espíritu Santo de Dios, que se forme, entonces tú vas a ver
sobrenaturalidad de Dios hacia afuera. Por eso es que muchas personas tú le dices, wow, este tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque se le nota que de adentro hacia afuera se está manifestando lo que es de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos? Porque la postura de ella todo era externa. Se daban, se chocaban, se castigaban, daban esto y daban aquello, pero Jesucristo les decía, si supieran cómo tienen ese corazón. Por eso es que es importante cuando usted vaya a adorar al Señor, donde quiera que esté en su casa, búsquese interiormente si lo está haciendo correctamente para que la manifestación de Dios se manifieste bien, ¿verdad? Es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades igualmente importantes. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Y ahí lo vemos en Juan 4, 23, 24. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física. A lo mejor mucha gente está, como dice uno, bien vestidos, bien lindos y están ahí llorando. Como a veces vemos mucha gente que lloran lágrimas de cocodrilo. Pero su interior está vacío. ¿Cómo es posible que yo puedo estar en una postura exterior llorando y cuando salga por la puerta se fue? Eso no se va así de fácil cuando usted lo hace de verdad. ¿Me entiendes? Eso no se va así de fácil. Por eso es que practiquemos esto. Busquemos. Mira, adorar en el espíritu no tiene que ver con nuestra postura física. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dicen, si este no se para a adorar a Dios, no está adorando a Dios. Pero ¿y si la persona es lisiada? Si este no grita a toda boca, no está alabando a Dios. ¿Y si la persona es muda? Así, ¿no? Si esta persona no grita, y si la persona es sorda, tú ves las cosas que se viven y por no aprender somos engañados y no hacemos las cosas correctamente como es. Cuando practicamos y buscamos, aquí es el problema. Porque, estoy sentado hoy. Este tuvo una tribulación. No, es que estoy gozoso. Porque esté sentado no quiere decir que no esté adorando a Dios. No. Yo he visto personas que no pueden ni pararse cuando oran. Dios mío, Dios se manifiesta de manera especial. Por eso es que debemos entender todas estas cosas. Mira, tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser. Y requiere varias cosas. Primero debemos nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros no podemos responder a Dios en nuestra adoración porque no lo conocemos. Acuérdense que Jesucristo cuando ascendió dijo, vamos a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, que Él va a tomar de lo de mí para dejártelo a ti. Ahora, para tú poder conocer lo que es una verdadera adoración, el Espíritu tiene que estar activo contigo porque Él es el que va a interceder en el nombre de Jesucristo, pero Él intercede, Él es el que está dentro, Él es el que conoce todo. Por eso es que si usted no lo está haciendo de corazón, Él no se va a manifestar. Pero cuando lo estás haciendo de corazón, manan ríos de agua viva. Manan ríos de agua viva. No podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos. Ahora, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:11 nos explica. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la adoración porque en esencia está glorificándose a sí mismo. Y toda verdadera adoración glorifica a Dios, pero dice toda verdadera adoración. Por eso es que la palabra dice en espíritu y en verdad, con nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, si lo haces de corazón, entonces el cuerpo quiere seguir la postura porque lo estás haciendo de corazón de arrodillarte. Amén. Gloria a Dios. Pero si bien estás haciéndolo como con bullicio para engañar a la gente de que estás arrodillado, estás dándote o estás dándole cabezazos al piso, como una humillación, porque ya después del arrodillamiento, ¿dónde vamos a llegar? A ningún lado. Pero hemos visto que personas se arrodillan y chocan hasta el piso como los fariseos y no adoraban a Dios de corazón. Esa es la diferencia. No, y el caso es que hay que entender que cuando miramos, ¿verdad? Hacemos el énfasis que cuando miramos la cuestión de la adoración en sí no tiene un estilo.
La adoración no está limitada a una manera o a una forma. Y hay que comprender que la Biblia nos manda a hacer las cosas en orden en la casa de Dios. La Biblia nos manda a hacer las cosas correctamente en la casa de Dios. Así que ninguno de los dos bandos, no sea, por así poner el ejemplo, como el de la mujer samaritana, no sea en el monte, por cuanto en el monte se hagan cosas, no quiere decir que en el templo de Jerusalén se tengan que hacer esas cosas. Lo que sí Jesús le está dando énfasis es a la adoración. Por eso es que en el versículo 23, y ese es el que vamos a leer, dice, mas la hora viene y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de espíritu, hermano, estamos hablando primeramente algo que no tiene algo que no tiene límite. Por eso es que Jesús primero comienza explicándole y diciéndole que no van a adorarme en un lugar. Segundo, cuando hablamos de algo en espíritu, estamos hablando de lo que ya la Biblia nos enseña, de seguir y andar en el espíritu. Por eso es que Pablo viene siendo el perfecto ejemplo, enseñándole a los cristianos que andemos en el espíritu. En pocas palabras, que cuando hablamos de la adoración, no estamos hablando de un estilo, ni una forma, ni una canción, ni un gritar, ni un bajar la voz, sino que estamos hablando de una forma de vivir, una forma de vivir. Esa es mi verdadera adoración. Mi verdadera adoración no está situada o no está, por así decirlo, ajustada a yo llegar a la iglesia, no está ajustada a un tipo de cántico, no está ajustada a un evento tampoco, sino que mi adoración es mi vida. Yo soy la adoración. Cada vez que yo me levanto, yo estoy adorando a Dios. Cada vez que yo respiro, estoy adorando a Dios. Cada vez que yo estoy viendo lo que yo veo, le dé gloria a Dios. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia que todo lo que hagáis, lo hagáis para gloria de su nombre. En pocas palabras está diciendo, crea que tu vida se convierte en un sacrificio. Que ese es el versículo de Romanos 12 que vamos a entrar ya mismo. Pero es mostrando el mismo efecto o la misma función de cómo tu adoración no está situada en un estilo, sino en tu vida, en tu vida. Cuando tu vida se convierte en la esencia de tu adoración, eso no depende de canciones. Por eso es que van a llegar momentos que no vas a querer cantar. Pero no quiere decir que vas a parar de adorar, porque la adoración es tu vida. Van a llegar momentos que no vas a querer ir a la iglesia. Pero eso no quiere decir que vas a parar de adorar, porque tu vida es una vida de adoración. Tu vida es la adoración. Y hay que hacer el énfasis. Yo sé que esto puede causar en el Efeso, es como Rey decía, que cuando uno adora, uno tiene que comprender al Dios que uno le está adorando. Hay que conocerlo y hay que tener cuidado con la cuestión intelectual de solamente basar la adoración en mi intelecto, en lo que yo sé, en lo que yo comprendo. Pero también tengo que cuidarme del emocionalismo, de basar mi adoración en mis emociones. ¿Cómo yo me siento? Me siento romántico, yo quiero darle gloria a Dios, me siento bien hoy. Hoy el otro día, no me siento bien, no quiero adorar al Señor. Espérate. La adoración no depende de tus emociones. Es parte de tu adoración, pero eso no depende de tu adoración. Tu adoración no puede depender de cómo tú te sientes. Tu adoración no puede depender tampoco de cuánto tú sabes. Simplemente por ejemplo, vamos a decir que llegue un momento de cantarle al Señor y usted le venga a cantar al Señor. Gozo yo, ¿sabes? Porque simplemente conoces tanto, no, sino que hay una pasión que debes demostrar. Cuando uno va a adorar al Señor dentro de la casa del Señor, usted tiene esa combinación de lo que yo sé del Señor, pero también de lo que Él me conecta. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar al Señor y eso es una emoción. Usted tiene que mostrar esa emoción, esa pasión, ese anhelo. Usted siempre lo tiene que mostrar. Por eso es que usted no se debe de frustrar con un hermanito que muestra una pasión y un anhelo dentro de la casa del Señor. Oiga bien, hay que ser claro que tiene que haber un orden, siempre tiene que haber un orden, pero hay que mostrar pasión. ¿Sabes? No vamos a cantar las alabanzas, por ejemplo, la Sulamita, no voy a cantar la Sulamita viene aquí. No, tengo que mostrar pasión de lo que yo estoy cantando, pero también tengo que conocer al Dios que yo le estoy cantando. Tampoco voy a cantarle como a veces dicen, no, hermano, adóralo, aunque usted no entienda a Dios, adora a Dios. Espérate, ¿cómo que voy a adorar a Dios como si no lo entendiera? No, porque la Biblia, y vamos a entrar al verso de cómo la adoración tiene una conexión, tiene un lazo entre el conocimiento, entre mi raciocinio de lo que yo sé, el Dios que le estoy adorando, pero también de cómo yo muestro esa pasión por Dios.
ese anhelo por Dios. Cuando yo estoy en la iglesia y usted se conoce, usted sabe su carácter, usted sabe cómo usted actúa emocionalmente. Si tú eres una persona explosiva y usted sabe que cuando usted se apasiona de algo, muestra pasión, pero cuando va a la iglesia y después, y colo con calma, porque que yo soy el reverendo, soy el doctor y tengo que hablar con la voz un poquito más fina, un poquito más locutor y subir la voz así y todo va cambiando. No, yo entiendo y gloria a Dios por eso, pero esa adoración, esa vida de adoración se tiene que demostrar y obviamente uno de los lugares que que usted se para es la casa del Señor. Es la casa de Dios. Lo único que usted no puede estar en la iglesia segregando a los hermanos, quienes están vivos y quienes están muertos, por una estructura o unos medios que nosotros dependemos. El que la gente no se pare o se pare en la iglesia no es la esencia, es que la gente adore a Dios. Tú estás en la casa del Señor, procura venir a la casa del Señor y seguir viviendo una vida de adoración. Una vida que le agrade a Dios, una vida que Dios se sienta honrado de lo que nosotros hacemos para el Señor. Pero llegar a la casa del Señor y pensar que allí nada más estamos adorando, hermano, estamos limitando la alabanza. Es la misma actitud de la mujer samaritana. Nada está cambiando, es la misma actitud. Por eso es que Jesús le dice, señora, despierte, que la hora ha venido y la hora es que los verdaderos adoradores van a adorarme en espíritu y en verdad. Le está diciendo, señora, esté tranquila, que ni en el monte vas a estar, ni tampoco en Jerusalén, en el templo. Me vas a adorar en espíritu y en verdad, mostrando de que una, no hay limitaciones, y segundo, lo vas a hacer correctamente. Por eso es que la Biblia nos manda a andar en verdad, y de la única forma que andamos en verdad en su palabra y como andamos en el espíritu es por su palabra también, que todo está ligado a tu propia vida. Está diciendo, tú como cristiano que le sirves al Señor, cuando estás adorando a Dios, tú no solamente estás adorando a Dios en tu casa o en la iglesia o en donde tú te encuentres, tu vida es adoración. Y esa debe de ser la esencia y la conexión que debemos demostrar nosotros día tras día. Tú a veces no te has preguntado, Jonathan, por qué la palabra dice, métete en lo oculto y Dios te se recompensará ¿dónde? En público. En público. Cuando nosotros buscamos esa presencia verdadera, porque yo puedo entender que hay personas que a veces les da vergüenza levantar la mano, o hay personas que les da vergüenza gritar, pero no quiere decir que no lo están haciendo de corazón. Eso es lo que debemos entender. ¿Ves? Por eso usted tiene que entender esto, entiéndalo, hermano, que solo podemos adorar en el espíritu si tenemos un corazón puro, ¿ves? Abierto y arrepentido. Mira estas tres cosas que van juntas: puro, abierto y arrepentido. Cuando el corazón del rey David, esto es un ejemplo, estaba lleno de culpa por su pecado con Betsabé, en 2 de Samuel 11 nos explica lo que él hizo. Se dio cuenta de que no podía adorar. A veces, si usted en la iglesia, en el hogar, usted ve que hay como que un estorbo para la adoración, escudriñese. Escudriñese interiormente si usted hizo algo mal, si tiene que confesar un pecado a Dios, si tiene que pedir perdón a alguien, porque la verdadera adoración te va a hacer entender si estás haciendo algo mal. Por eso era que Dios admiraba tanto a David y tenía su corazón. ¿Era un asesino o no? ¿No robaba mujeres? Sí, pero cuando se arrepentía de verdad. El verdadero arrepentimiento es lo que cambia todo. Mira, hay muchas personas, y este es el problema que hay en las congregaciones, Jonathan, que hay alguien que robaba, era malo, o cualquier cosa que tenga, se arrepintió de corazón, Dios lo cambió, va a la iglesia, ha cambiado, pero la gente lo que le está mirando es el exterior. No, ese era el pillo, ese no va a cambiar. Pero usted no conoce su corazón, usted no conoce si Dios verdaderamente lo perdonó. Por eso es que el interior es bien importante, y yo he visto que muchas personas se frustran y se van por culpa de esas acciones. ¿Por qué? Bueno, porque yo no le adoro gritando como tú lo haces. Yo aprendí de esta manera. En el corazón interior yo le estoy demostrando a Dios que he cambiado de verdad, como lo hacía David. David hablaba con Dios, se comunicaba con Dios y le decía: Señor, saca mi alma de la cárcel para poder adorarte. Hay veces que nosotros mismos nos encerramos con las rejas abiertas. ¿Por qué? Porque cometemos actos en los cuales se nos hace un poquito difícil entrar en esa espiritualidad con el Señor. Pero
David era uno que le decía, Señor, ¿qué hice mal? Se estudiaba él mismo. Hice esto mal, Señor. Pues David se dio cuenta que no podía adorar y sentía que Dios estaba lejos de él y gemía todo el día. Si en todo el día usted siente que usted no está sintiendo la presencia del Señor interna, pues mira, hay algo. Lo primero que vamos a decirle es el diablo. Son los demonios. No, pero puede ser algo interior que usted haya hecho que no está de acuerdo y basado al Espíritu de Dios. Y entonces ese pequeñito no deja que pase como tiene que ser. Mira, en Puerto Rico las casas de cemento tienen badenes que el agua pasa, ¿verdad? Y cuando se llenan eso de hojas, ¿qué hace el agua? Se estanca. Nuestra vida espiritual a veces se estanca, a lo mejor por una actitud, algo que dijimos, lo que sea. Por eso es que interiormente debemos hacer como David, gemir todo el día y buscar qué es lo que sucede. ¿Ve? Sintiendo la mano de Dios se agravaba sobre él en Salmos 32, 3 y 4. Dice, pero cuando confesó sus pecados, ¿ves? Ahí es que entramos a la diferencia, hermano. Confesarle a Dios lo que hicimos mal. A veces nosotros pensamos que porque nos hallamos a Dios o confesemos algo, no somos dignos de Dios. ¿Verdad? Cuando usted confiesa, usted abre una brecha a que el Espíritu se manifieste y se vuelva a conectar con Dios como es debido. La comunicación con Dios fue restaurada y le brotaban la adoración y la alabanza. Comprendió que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Ve que David ahí nos explica por la palabra de qué manera lo podemos hacer. Y es que teniendo un corazón contrito y humillado, humillarnos verdaderamente y aceptar lo que hiciste mal. Una vez que usted acepte lo que hizo mal, van a empezar a brotar esos ríos de agua viva, así como David, porque esto es un ejemplo poderoso. Mataba, robaba, era el rey. ¿Cuántas concubinas no tenía? ¿Cuántas mujeres no tenía? ¿Cuántos hijos no tenía de diferentes mujeres? Pero lo que Dios nos quiso enseñar aquí es el verdadero arrepentimiento de la adoración. Cuando usted está arrepentido verdaderamente, usted va a empezar a entender que su adoración viene desde lo más profundo y es como nuestro hermano Jonathan decía, es un estilo de vida. No es simplemente en la iglesia, sino donde quiera que usted vaya, hasta durmiendo si es necesario, hermano, hasta durmiendo. Él entendió que un espíritu quebrantado, ¿verdad? Y humillado. En Salmos 51 y 17 dice, la alabanza y la adoración a Dios no puede venir de corazones llenos de pecados. ¿Ves? Por eso es que usted escudriña su corazón para saber si hay algún pecado en el cual esté estorbando la adoración de usted. Amén. Y es interesante porque cuando uno mira y uno observa la cuestión de la adoración, uno debe de entender que así como la adoración es tu estilo de vida y es la forma en cómo tú vives para Dios, hay veces que la adoración se ha convertido más en un evento emocional, en una situación emocional de cómo tú te sientes, cómo te hace sentir la música, cómo te hace sentir el lugar. Y eso lo pudimos ver y con todo, ¿verdad?, el respeto de las personas dentro de ese tiempo en la cuarentena, cuando la iglesia, los hermanos perdieron el templo de una otra manera, cerraron las congregaciones, comenzaron a dar servicio por Zoom. Tú podías ver, tú podías observar, y yo sé que mucha gente es testigo de esto, donde la gente se encontraba en una desesperación, pero una desesperación por encontrar un templo. Y eso muestra la idea de cómo a veces estamos viendo la adoración. Estamos haciendo ver la adoración como un lugar donde yo dependo para así yo ejercitar la adoración que aquí Jesús le está enseñando a la mujer, diciéndole, tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. Diciéndole, tú no vas a necesitar un lugar. Lo único que tú vas a necesitar es acercarte a mí y vivir para mí, acorde a como la palabra dice y acorde como la palabra enseña. Y es aquí donde tenemos que ver qué es adoración dentro de la iglesia. Porque hay veces que hemos hecho ver la adoración donde lo que hace más bien es
por así decirlo, empoderarnos. Nos sentimos como que poderosos. Entre más yo grito, más yo siento a Dios, más gloria se desata. O yo quiero provocar algo de Dios, pero yo quiero cambiar un poco tu mentalidad, porque Isaías cuando vio en el templo donde el Señor estaba en su trono sentado y sus faldas llenaban el templo y oía a los serafines adorar y decir santo, 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 Isaías lo primero que dijo no fue wow, pero qué gloria, mira qué unción, mira qué poder. Tú sabes lo primero que Isaías le dijo a Dios y le comenzó a conversar a Dios: Dios mío, mis labios son impuros, igual que el pueblo es de labios impuros. Cuando la adoración no te causa vergüenza, cuando la adoración no te causa sensación de que, Dios mío, yo no soy digno ni merecedor de ti, yo no soy esta persona, yo simplemente soy un pecador ante la presencia de un Dios vivo y un Dios santo. Esa adoración es la que se ha perdido. Porque lo único que se ha creado de las alabanzas y de las adoraciones dentro de la congregación es simplemente empoderar a la gente, es simplemente brindarle poder, pero no tipos de humillación. Cuando la adoración no te hace sentir de que Dios es santo, cuando la adoración no te provoca vergüenza y decir cómo es posible que un Dios tan santo se acuerde de una persona tan impura, de una persona que no se merece nada, pero a causa de Cristo tengo ese remedio. Es ahí donde la gente tiene que volver esa visión real de lo que es Dios, clara de lo que es Dios. Y por eso es que tenemos la alabanza y la adoración, mejor dicho, solamente en un curso de emociones. Si te sientes bien, adórale. Si no te sientes bien, pues no la adores. Pero espérese, la adoración es tu estilo de vida. ¿Cómo que vas a dejar de adorarle a Dios porque no te sientes bien? Cuando es tu vida, estás diciendo que tú vas a fallarle a Dios porque simplemente no te sientes bien. Ahí es donde estamos mirando y Jesús está aclarándole y diciéndole, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Tu vida es adoración, pero Vamos a entrar al evento de Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 1, porque aquí es donde está la primera verdadera razón por qué nuestra adoración es genuina. Primero, comienza con tu mente. Tú no puedes crear o ser un verdadero adorador, un adorador genuino, cuando tú no sabes al Dios que tú le estás adorando. Y no tiene que ver con saber Biblia, tiene que saber con entender al Dios que tú le estás sirviendo. Cuando dentro de la iglesia no se comprende al Dios que se le está sirviendo, hay que hacernos la pregunta: ¿qué tipo de adoración le estamos dando a Dios? ¿A qué Dios le estamos adorando? ¿Nos estará pasando como le pasó al pueblo de Israel, que estaba adorando al becerro y le dijo a Aarón: vamos a hacer este becerro, pero adorando a Jehová? Vamos a ofrecérselo a Jehová. O simple y llanamente no estamos entendiendo de que la razón por qué nosotros adoramos es porque tenemos un concepto al quien estamos adorando. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermano, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradables a Dios, que vuestro culto racional. Vamos a empezar desde atrás para adelante. Primero, cuando hablamos de culto racional, estamos hablando de adoración. Estamos hablando de servicio. Esa parte de culto, por eso es que me da risa cuando a veces la gente dice: no, no, hermano, vamos para el culto. No, hermano, usted es el culto. Usted no va para el culto. Usted va para la iglesia, usted va para el templo, pero usted es culto. Por eso es que le está diciendo, vamos a empezar detrás, que el culto racional. Cuando hablamos de racional, le dije que el culto es adoración. Racional tiene que ver con tu razón, con tu entendimiento. Le está diciendo: si tú supieses cuál es la verdadera adoración, que es el culto racional, el versículo comienza diciendo: presenta vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esa es nuestro culto racional. Lo que estamos diciendo es que tu culto no son tus cánticos. Tu culto no es tu alabanza que tú gritas en la iglesia, ni tampoco te quedas callado en la iglesia o meditando así. No, no, ¿sabes? Tu culto no es ese, tu culto es tu cuerpo, tu culto es tu vida. Por eso es que le está diciendo: preséntalo como sacrificio vivo.
¿Por qué? Porque ya Pablo sabía que los romanos tenían claro y los hermanos del siglo I comprendían la esencia de lo que era un sacrificio. Era presentarlo, inmolar, en pocas palabras, matar el animal y presentárselo ante Dios como adoración. Y ahí es donde toma el mismo ejemplo, la misma analogía, para que nosotros podamos convertir nuestro cuerpo y presentárselo ante Dios de la misma manera. ¿Cómo haciéndole? Dándole muerte a mi cuerpo, vivo por nuestro Señor, porque ahí es donde está mi verdadero culto. Por esa razón, cuando comenzamos a ver las adoraciones y qué es realmente la adoración, es tú mismo. Es la forma de cómo tú vives para Dios. No es la forma en cómo tú adoras en la iglesia. No es las canciones que tú escuchas, no son las canciones de Barak, no son las canciones del antaño, ¿sabes? No son tampoco los ritmos, no está hablando de la forma en cómo venga vestido. No, está hablando de tu vida, de la forma en cómo realmente tu vida anda. Y es ahí donde debemos de ver la esencia de nuestra adoración. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde hace claridad diciéndole: primero tienes que comprender que cuando tú adoras a Dios tiene que ver con tu raciocinio. La forma en cómo tú adoras es la forma en cómo tú comprendes a Dios. Una vez una persona dijo y aclaró, dice: la razón por qué tenemos pobreza en la adoración es porque tenemos pobreza en el conocimiento de quién es Dios. Pero la razón por qué hay pobreza en el conocimiento de quién es Dios es porque hay pobreza en la predicación de quién es Dios. La razón por qué ya la gente no puede adorar bien a Dios es porque la gente no se le presenta bien a Dios. La gente no tiene una buena idea de quién es Dios. Y al no tener una buena idea de quién es Dios, ¿cómo tú crees que la gente va a adorar a Dios si no conoce al Dios que le está adorando? Pero lo único que le enseñan de ese Dios: adórale que vas a recibir, recibe. No te preocupes, sigue adorando que vas a recibir. Eso es lo único que se enseña de Dios. Pero no se enseña que Dios es absoluto. No se enseña que Dios es omnipotente. No se enseña que Dios lo puede todo, que Dios es capaz. No se enseña la santidad de Dios en su plenitud, de la santidad de quien Él es, de lo que Él se demuestra dentro de nuestras congregaciones. Pero lo único que se refleja es simplemente un Dios que simplemente da y te recibe, pero no se muestra ese Dios. Y por esa razón tenemos escasez de adoración. Porque ese Dios no es claro en la gente. Ya la gente no tiembla ante Dios donde los reconozca de la mejor manera posible. Y es ahí donde tenemos la crisis de las adoraciones dentro de las iglesias, y tenemos que comprender que es aquí donde la adoración viene siendo la esencia perfecta de comprender quién es Dios para que haya una mejor adoración. Aleluya, gloria a Dios, es algo poderoso y yo me estoy gozando de manera especial. Jonathan, las personas oyentes no crean que tampoco esto está más que para allá, para acá también. Y de la manera que podemos hablar estas cosas es porque estudiamos, tú sabes, buscamos la esencia de la palabra y todo eso. Por eso es que Jesús habla de algo que es verdadero. Mira, la adoración verdadera que es hecha en verdad. Toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Ve? Y qué mejor mediador de la verdad que la palabra de Dios. ¿Cómo usted quiere entender esa verdad si usted no lee la palabra de Dios? Si usted no busca comprender lo que está escrito. Dice que Él es el verbo hecho carne, la palabra. Jesús le dijo a su Padre: tu palabra es verdad. Juan 17:17. El Salmo 119 dice: tu ley es verdad. Versículo 142. Y tu palabra es verdad. Versículo 160. Para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Ahí es cuando nos explicó nuestro hermano Jonathan del razonamiento. Viene con una razón. Usted tiene que entender a quién le está adorando. Adórale aunque usted no lo comprenda. Por Dios, hermano. Usted tiene que tener el razonamiento de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo para poder hacerlo bien. ¿Cómo usted puede hacer algo bien si usted no entiende o no sabe? ¿De dónde sale esto? Por eso que para adorar verdaderamente debemos comprender quién es Dios y lo que ha hecho. Y el único sitio donde esto se ha revelado enteramente es en la palabra. Cuando usted busca en la palabra, usted se va a enterar de todas estas cosas. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más hondo de nuestros corazones a un Dios que es comprendido a través de su palabra.
Si no tenemos la verdad de la Biblia, no conocemos a Dios y no podemos adorar verdaderamente a Dios, hermano. Por eso, adorar en el Espíritu requiere una mente centrada. ¿Ves cómo nos explicó Jonathan? Nuestra mente primero, para saber lo que usted está haciendo. ¿Ves? Una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Pablo nos exhorta a presentar vuestros cuerpos, como nuestro hermano nos dijo ahorita, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Un culto somos nosotros. Algo racional tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con algo que vamos a entender lo que vamos a hacer, no lo que tú no vas a hacer. ¿Cómo si yo no entiendo cómo adorar a Dios, tú vas a venir a gritarme adora a Dios si yo no estoy entendiendo lo que yo estoy haciendo? Pero cuando yo tengo la razón y el conocimiento a quién estoy adorando y a lo que estoy haciendo, lo voy a hacer bien. Nadie tiene que venir donde mí a decirme hazlo. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Pero el problema es ese. Cuando hacemos las cosas sin razón, sin leer, sin buscar de qué manera se hace. Por eso es que mucha gente, Jonathan, a que no creamos, están perdidas por eso. Porque no entienden lo que hacen. No se sientan a explicarle, mira, esto es de esta manera, esto es de esta manera. No, se creen que todo el tiempo tienes que gritar para que Dios se manifieste. No es así. Cristo tomaba su tiempo y se sentaba a explicarle para que ellos pudieran entender. ¿Cómo yo voy a entender algo que tú no me explicas? Voy a un trabajo, este es tu trabajo, tira los zapatos para allí. No me explicas cómo hacerlo, pues yo me dijiste tirar los zapatos allí, pues yo los estoy tirando. Exacto. Eso fue lo que me explicaste. Así mismo. Por eso es que las cosas se explican con razón y conocimiento. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted tiene que entender, renuévese diariamente todos los días lo que usted tiene que entender en Romanos 12, 1 y 2. Solo cuando nuestra mente, que fue lo que leyó Jonathan B., deja de estar centrada en las cosas materiales para centrarse en Dios. Hay muchas personas que le quieren servir a Dios porque quieren una casa cara. Hay muchas personas que le quieren servir a Dios porque quieren un carro caro. ¿Y qué pasa cuando Dios no se lo da? Como no tienen el entendimiento correcto, pues ya Dios no me quiere. Ya Dios me odia. O como decir que siempre usa, siembra para que coseche. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que usan, pero no tienen el entendimiento profundo de lo que significa siembre para que cosechen. Porque yo puedo sembrar en el espíritu amor y voy a cosechar ¿qué? Amor. Pero siembra dinero para que tengan más dinero. ¿Tú me entiendes, Jonathan? Siembra mucho dinero que Dios... Mire ese engaño. Y cuando usted tiene el entendimiento verdadero, usted no va a caer. Podemos adorar en el Espíritu. Podemos adorar en el Espíritu cuando tenemos ese entendimiento y ese razonamiento de lo que verdaderamente vamos a hacer. ¿Ves? Las distracciones de todo tipo pueden inundar nuestra mente cuando tratamos de alabar y de glorificar a Dios, dificultando nuestra verdadera adoración. Claro que van a venir dardos. Claro que van a venir cosas de otra gente que van a decir que pueden ser utilizados en lo que sea y pueden confundir. Pero cuando usted tiene una mente centrada en lo que va a hacer, lo que diga el hermano no me va a afectar. Lo que diga fulano de tal no me va a afectar. Por eso si yo estoy adorando con el entendimiento y aunque yo esté adorando bajito y porque aquel me está viendo de allá que no lo estoy haciendo duro, me va a empezar a gritar, adórale, para aquí, para allá. Pero eso no me va a sacar de concentración porque yo sé a lo que yo vine. Yo sé a lo que yo vine y es adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero con razonamiento, con conocimiento. Entienda eso, hermano. Y esa es la mejor manera. Y es que cuando miramos el caso, ¿verdad? Y comprendemos el caso de la verdadera adoración y qué es adorar a Dios, estamos hablando de que tu vida refleja esa adoración. Desde ese momento es donde tú demuestras cada uno esa función y esa esencia de adoración dentro de ti. Es algo integral, es una adoración integral.
Y esa misma adoración es la que usted expresa y usted la puede expresar en su iglesia cuando usted levanta su voz, cuando usted levanta sus manos, cuando usted se siente en la iglesia, se levanta en la iglesia, glorifica a Dios, contempla a Dios en la palabra. Esos eventos son expresiones de tu adoración, pero la esencia de tu adoración está mucho más profunda de lo que a veces creemos. Ir a la iglesia no es adorar a Dios, llegar al templo no es adorar a Dios, levantar mi mano no es adorar a Dios. Mi vida, cuando yo sacrifico mi vida y cuando yo la presento como sacrificio vivo en términos de lo que yo tengo que separar y dejar y de permitir de poder yo agradar a Dios de la mejor manera posible, es ahí donde yo estoy demostrando adorar a Dios, cuando yo me dispongo a amar a Dios con mi mente, con mi corazón, cuando yo lo hago de la forma en cuales pueda ser grata delante de Dios. Es como dijo Pablo. Pablo dijo, haced todo para la gloria de Dios. Es ahí donde yo estoy adorando. Yo no estoy adorando en 3 horas, yo no estoy adorando en 4 horas, yo estoy adorando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo no paro de adorar, mi culto no se detiene. Es como una señora una vez le dijo a un predicador cuando el culto se estaba acabando y el predicador dijo, mira hermano, se va a acabar el culto, como se suele decir, orando, y terminó, y la señora se acercó y le dijo, ¿cómo que se va a acabar el culto? El culto continúa, se acabó el de usted, pero el mío va a seguir. Y la realidad es que es así mismo en la iglesia. El culto no se acaba cuando se dice amén, ni tampoco comienza cuando se hace la oración de despedida. seguro, o cuando se dice, hermano, Dios les bendiga. El culto se lleva haciendo todo el tiempo. La cuestión es que la idea que tenemos del culto es bien limitada. 4 paredes, gritar o no gritar, canción o no canción, música sin música. Tenemos una idea de adorar a Dios que es bien limitada. Pero lo esencial, y es como decía Rey, y eso es lo que quiero resaltar, es cuando tu corazón integral trata de reflejar la relación que tú tienes con tu Dios. No hay mejor momento, hermano, de que usted pueda reflexionar en tu vida de adoración. ¿Cómo tú sabes que tú estás adorando a Dios? Reflexiona en tu camino, los pasos que tú das, la forma en cómo tú ves la vida. Cada una de esas cosas es adoración a Dios. Ahí es donde está la esencia de nuestra adoración. Pero no podemos seguir situando o, por así decir, contendiendo con la gente. No, tú lo adoras mal. ¿Por qué? Porque tú no gritas. Tú lo adoras mal. ¿Por qué? Porque tú no estás poniendo a Barak. Y tú lo adoras mal porque tú lo que estás pendiente es a los coros de antiguo. Hermano, eso no es adoración. Eso no es adoración. Esos son medios que se expresan en adorar. Pero esa no es la adoración. Y me gustaría resaltar y dejar dejarte con esta pregunta. ¿Qué produce en ti la adoración? ¿Qué produce en ti la adoración? ¿Cómo es posible que la adoración nada más produzca que te sientes y se me paran los pelos, pero no produce el cambio que se supone que haya como creyente? ¿Qué refleja tu adoración? ¿Refleja 2 días de culto, 3 días de culto, un shamalaya, una corrida, una danzada? Eso es lo único que refleja tu adoración. ¿De verdad así de paupérrima es tu adoración? Me gustaría que reflexionaras en esto. ¿Para qué estás adorando a Dios? ¿Qué produce tu adoración? ¿Te produce ver lo que vio Isaías? Sí, Señor, yo soy un pecador. ¿Te produce experimentar lo que experimentaban los antiguos, que cuando veían un ángel decían, me voy a morir? Dios, ten misericordia de mí. Esa tiene que ser la sensación que tiene que volver en la adoración. No es que estamos hablando de que todo se vuelve emocional, pero tiene que haber un reflejo claro a quién tú estás adorando, pero también tienes que demostrárselo. Tampoco vas a llegar a la iglesia con los brazos cruzados y... No, usted también tiene que mostrar ese anhelo que usted tiene para Dios. Mostrar gratitud en los cánticos, mostrar alegría, porque le sirves a un Dios de gozo, le sirves a un Dios que tiene relación con Él. ¿Sabes? De los dos bandos, porque no podemos tirarle simplemente de los dos bandos. No podemos crear este tipo de separación cuando estamos perdiendo la esencia de la adoración. Por eso es que te invito
a que volvamos a adorar a Dios, volvamos a buscar la esencia de adorar, de poder llegar a la iglesia y decir, estoy continuando adorando a Dios, que la gente se dé cuenta que hay una atmósfera de adoración, no porque llegaste al culto, es porque todo el mundo sabe a lo que vino. Sabe a lo que llegó, sabe a lo que vino a entregarse. Y es ahí donde tenemos que conectarnos como pueblo de Dios y volver a esa misión que es tratar de glorificar y hacer lo que fuimos diseñados a hacer. Suscríbete, dale like, comenta, no te olvides de compartirlo y queremos, ¿verdad?, de que día tras día usted pueda seguir siendo bendecido. Déjenos en los comentarios lo que usted opine y así usted siga hacia adelante en el Señor. Y esto es Radio Camino al Cumplimiento, extendiéndome a lo que está adelante. Dios te bendiga. Dios les bendiga y que la paz de Cristo siga manifestándose en ustedes.